Auspician este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos, Tecnal Nutrición Animal. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Si llovió perlas azules y en Santo Vela sus nombres. Hola, buenas noches, bienvenidos. En esta edición de Río 4 Agro comenzamos compartiendo la vida de la gente de campo con todos ustedes. Hoy tenemos las notas logradas en la gira de producción de carne que realizó la empresa Tecnal en distintas localidades del país. También se realizó en Río Cuarto con disertantes de primerísimo nivel. Por otra parte, continuamos haciéndoles conocer el trigo bajo riego de la estancia San Ambrosio, la segunda parte de las notas que comenzamos a ver la semana pasada. Perspectivas económicas y políticas para la Argentina 2013-2015 fue el tema de disertación del licenciado Javier González Fraga en la gira de producción de carne que realizará la empresa Tecnal en la ciudad de Río Cuarto. Bien, muy bien, contento de estar nuevamente en Río Cuarto, no he venido hace mucho, o sea que volver acá es muy lindo, es una zona muy productiva, sobre todo carne, pero también agrícola. Y bueno, es interesante esto que ha organizado Tecnal en la jornada de hoy. Puntos altísimos, recién escuchando justamente sobre los usos de la burlanda, ¿no? Que por la zona y yo diría en toda la provincia se están masificando, ya sea en los feedlots, pero también en los establecimientos lecheros, avícolas. Bueno, todo lo que ha sido la estabulación de hacienda, ya sea para carne o para leche, que está muy de moda, está buscando nuevos alimentos y obviamente todos estos subproductos del biodiesel, toda la generación de energía, del bioetanol, todo eso son muy utilizados, inclusive explicaba recién este americano, también de destilerías de alcohol, productoras de whisky también se generan subproductos que son muy utilizados en estos engordes intensivos. Ahora, doctor, la gente yo creo que quiere saber qué va a pasar con el mercado ganadero, ¿no? Porque en estos días hemos visto realmente un aliciente, una palmadita al productor al ver cómo han repuntado los precios del gordo y también de la invernada. Pero ya asusta, ¿no? Las tapas de los diarios hablando del precio al que se va la carne. Sí, yo creo que no hay que creer que ya estamos en una tendencia alcista definitiva. Como dicen a veces en el campo, una golondrina no hace el verano. Acá ha habido una confluencia de factores. Hay una expectativa de que vamos a tener en el 2014 alguna corrección del precio de la carne que viene planchado de hace 3 años y donde hace más de un año que hay unas indicaciones de una suave liquidación. O sea, cuando uno habla de liquidación está pensando en menos terneros, la sequía de todo el norte del país te habla que es una zona de cría, te habla de menor porcentaje de destete, la suma de estas cosas hace que vaya a escasear ternero dentro de un año. Yo creo que ahora acá se sumaron algunos factores climáticos, aparecieron campos, aparecieron posibilidades de forraje y eso hace un proceso de retención de hacienda. La suma de estas cosas, más algún peso que está sobrando, más que subir el precio del cerdo y del pollo, generan una posibilidad de la carne de recuperarse algo. Yo creo que todavía no está consolidada esa tendencia y podemos ver algún retroceso también cuando cambien estas condiciones. Pero a mediano plazo no tengo duda que la carne tiene que recuperarse, está empezando a haber cierta exportación, apareció Rusia en el mercado también demandando vacas hace unos meses, hay expectativas de retorno del mercado americano, del mercado chino, esto ya está siendo una realidad en los productores de Brasil y de Uruguay, entonces todos estos conjunto de cosas hace una perspectiva razonablemente favorable para el tema de la carne. La preocupación está, como usted lo ha mencionado, cada vez que la carne está en la tapa de los diarios, el gobierno piensa cómo frenar esto y eso también hay que ponerlo en la cuenta porque eso es preocupante. Yo quisiera tan solo besarte, aún sin darte tu beso soñado, pero quiero rezar en tu boca. Cultivos invernales.
Un relevamiento realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba en el sureste de la provincia indicó que el estado de los principales cultivos invernales de la zona, trigo, colza y arveja, se encuentran en buen estado, no pudiéndose observar síntomas de estrés hídrico ni térmico. Esto se debe fundamentalmente a las precipitaciones ocurridas en los últimos 30 días. UATRE, los trabajadores rurales de la Argentina, resolvieron continuar en estado de alerta y movilización en todo el país, en rechazo del aumento salarial del 14% impuesto por el Ministerio de Trabajo. Ratificaron el plan de lucha de UATRE dispuesto días atrás. Continuamos con ustedes compartiendo la segunda parte de la nota con el especialista en economía Javier González Fraga, que estuvo en la ciudad de Río Cuarto disertando en la jornada de producción de carne organizada por la empresa Tecnal. Bueno, la Mesa de los Argentinos ha sido un enorme fracaso. Si usted toma los principales productos, carne, pan, leche, azúcar, yerba, el que menos subió el 300% y en el caso del pan las subas son del 500%, frente a un salario que ha subido entre el 175% y el 200% en estos 5 años. O sea, la Mesa de los Argentinos ha sido una política que llevó al fracaso, que nos generó esa pérdida, que en su momento fueron 14 millones de cabezas, hoy decimos 10 porque se recuperaron 4. Se cerraron más de 6.000 tambos en estos 5 años y se perdieron varios millones de siembra de trigo por estas políticas de desalentar la producción de pan, etc. Entonces yo creo que la Mesa de los Argentinos ha sido un objetivo muy bien puesto desde el punto de vista del marketing, pero un profundo fracaso desde el punto de vista económico y del resultado en la producción. Doctor, ahora, este aumento también puede deberse... ¿Hay alguna faltante de mercadería en las góndolas o en las cámaras que tal vez fuera algo así como lo que sucedió sobre el final del 2010 que hizo disparar, por ejemplo, el precio de la cría? Yo no lo puedo comparar con lo del 2010. Lo del 2010 creo que fue el final de un largo proceso de liquidación, que fue cuando nos comimos 14 millones de vientres. Yo creo que esto más bien es una corrección después de muchos meses, que diría más de un año, de una estabilidad artificial de precios de la carne, por las dificultades que había para exportar, frigoríficos estaban llenos de carne, dificultades de rentabilidad en grandes partes de la cadena ganadera, y que ahora ha merecido una pequeña corrección, porque uno dice 10% de alza, y 10% de alza es la inflación de 5 meses, o sea, no es tanto. Apenas se ha recuperado el precio de 6 meses atrás, en términos reales. O sea, yo no le daría tanta importancia a esta alza. Es relevante porque está en la tapa de los diarios de hoy y porque ocurre todo medio en 2 semanas, pero yo no creo que sea tan relevante cuando uno lo mira en un gráfico de largo plazo. La semana pasada, específicamente el viernes, comenzamos a compartir con ustedes nuestra visita a la estancia, a la escuela, también agrotécnica salesiana Ambrosio Olmos, y allí pudimos ver un trigo bajo riego que promete muy buen rendimiento para diciembre, que es la fecha que tienen prevista para cosecha. Comenzamos a hablar con el ingeniero Claudio Viñolo. Esta es la segunda parte de la nota con él. Quitando este trigo que forma parte del segundo círculo de riego que tenemos, que fue sembrado el 20 de mayo de este año, ¿no? Se sembraron 110 kilos de una variedad BioInta 3005. Es una variedad de ciclo largo, intermedio largo. Tuvo un desarrollo muy bajo en los primeros estadios, en la etapa de pasto, dado que se aplicaron 110 kilos de fosfato monoamónico en la línea, porque el contratista que realizó la siembra no podía ubicarlo de otra manera, ni se podía bolear. Entonces tuvo un desarrollo bajo y dado la gran sequía en los primeros meses, el desarrollo fue bajo. Si bien tenemos un equipo de riego
que tiene 586 metros de largo y que riega un círculo como el que vemos de 110 hectáreas. Ese equipo había sido volteado en una tormenta del tornado del 11 de marzo pasado y no lo pudimos contar al equipo de riego para su funcionamiento hasta el 1 de septiembre, en el cual se comenzó a regar y se tiraron 170 milímetros. Muy cuidados, dado que el margen del trigo no es muy favorable, entonces se hacía un análisis de rentabilidad siempre para definir la posibilidad del riego o no, ¿no es cierto? Claro, contemos que el equipo de riego en este caso funciona a gasoil, que es un detalle importante para definir el costo, ¿no? Exactamente, según los datos de la administración, el milímetro de riego que tiene la escuela como costo, contando todo lo que es mantenimiento y la amortización, ronda los $2, ¿no es cierto? Entonces cuando uno carga ese valor en el margen general del trigo, se hace muy difícil obtener una muy buena rentabilidad. Si uno no cuida mucho las necesidades de riego y no hace un buen monitoreo de la humedad de suelo, es muy difícil llegar a buen puerto con un trigo. Si bien uno ve un trigo de un alto rendimiento, que uno aspira a que esté por encima de los 45 quintales, cuando incrementa los costos de sobremanera, a veces el número no termina siendo tan bueno, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la expectativa de llegar a diciembre con qué tipo de rinde? La expectativa son dos. Primero, meterle cobertura a un círculo que estaba muy bajo en cobertura. El trigo, como charlábamos hace un rato fuera de cámara, es un cultivo que nos permite aportar cobertura rápidamente, controlar todo lo que es los efectos tan nocivos de los incendios y aparte llegar con un muy buen rendimiento. Uno espera, como te decía hace un ratito, de más de 45 y si está algo mejor, a lo mejor hasta 50 quintales. Bueno, y esperar a la próxima campaña un aumento de precios que uno espera que se dé por el faltante de trigo que hay en el país, bueno, y recogiendo ese valor de aumento de precio y cerrando un margen bueno, ¿no? De los 200 milímetros que ustedes calculan de riego total como inversión, ¿cuánto más le ha agregado la naturaleza y cuánto más debería para que esto llegue en perfectas condiciones? Mira, yo creo que hoy, como por los trigos que hay en la zona, los pocos trigos que hay en la zona y lo que uno ha conversado con gente que ha hecho trigos en secano, seguramente no deberán superar los 10 quintales promedio de rendimiento. Así que si uno toma una base de rendimiento de este trigo de 45, bueno, tenemos ahí rápidamente 35 quintales que han sido dados en función del riego que se ha dado con un estudio, no solo por prender el equipo de riego, sino por hacer un estudio y aplicar el riego en el momento en el cual el trigo lo necesita. Noticias del orden nacional y tiene que ver con la producción de carne, transparencia en el sistema cárnico. El gobierno trabaja en un plan para el ordenamiento del sistema cárnico argentino a partir de un relevamiento que se realizará en toda la cadena sectorial. Así lo comunicó el titular de la cartera agropecuaria, Norberto Yaguar, en una reunión mantenida con entidades del sector. El funcionario explicó que se hará una revisión de las matrículas de los frigoríficos como de las cadenas intermedias. Se va a hacer un tratamiento individual de cada uno de los sectores de la carne, productores, consignatarios, frigoríficos, mataderos. Cada uno de ellos tendrá una matrícula, un seguimiento de manera individual, apuntando también a evitar que se realicen operaciones encubiertas. Esto significa que en muy corto plazo se estará implementando la Ley Federal de Carnes, llevando a un único estatus a la mayoría de los frigoríficos y mataderos, y para esto también existirá un tiempo de reacomodamiento e incluso de acompañamiento por parte del Estado, en el caso de que así lo requiera, para llevar adelante un proceso de inversión para que todos tengan las mismas condiciones sanitarias. Como brote de la hermosura. La importancia del control y la posibilidad de hacer números bien finos para que los equipos de riego, sobre todo si son a gasoil, puedan dar buenos rindes sin perder dinero. Sobre esto también hablamos con el ingeniero agrónomo Mauro Huberto, asesorando al campo de la estancia San Ambrosio y a este trigo bajo riego que se ve bellísimo. Con amor se prende la ternura, lo sé. Principal y específico de esto es así, digamos. Lo que pasa es que cuando uno tiene que ajustar, tiene que medir.
y generalmente lo que se mide y lo que se hace como servicio en asesoramiento en el costo por hectárea es ínfimo, digamos, y generalmente en estas épocas donde en el sector agropecuario se empieza a complicar la maquinaria, ya sea que el clima no es tan benigno, que las políticas en generales no son para nada digamos, halagüeñas ni sirven el ánimo de la gente, justamente pasa lo que no debería pasar, se resta o se baja en asesoramiento, que es lo de menor costo por hectárea, y se siguen trabajando con insumos que tienen un costo relativamente alto respecto al asesoramiento. Entonces, es un análisis quizás mucho más complejo que lo que decimos, pero que es posible de hacerlo. Sobre todo cuando los equipos de riego a gasoil están incrementando mucho los costos y que algunos dicen, pero esto es un poco para romper el mito, no se está pudiendo regar, no se va a poder regar, nos han dicho. Sí se va a poder regar y se van a poder ajustar las tecnologías, se puede hacer, el tema es que hay que administrarlo bien. Por supuesto que un equipo con electricidad sería otro costo y estaríamos un poco más holgados con respecto al costo, pero bueno, también tienen sus otras desventajas los equipos eléctricos, pero son tecnologías y hay que trabajar con lo que se tiene, digamos, no es que hay que migrar constantemente según unas conveniencias, se trabaja con lo que se tiene y se trata de ajustar. Creemos que acá el objetivo está cumplido. Creemos que hay capacidad instalada para poder administrarlo, tanto de la parte tecnológica como económica como de servicios. Y bueno, los resultados están a la vista, esperemos que vaya todo bien y este mes que nos queda de cultivo podamos disfrutarlo como hoy, porque cuando uno venía y veía que el agua del suelo cada vez se agotaba más y que estaba en la incertidumbre, que uno miraba el equipo, sabía que había que gastar dinero o invertir dinero, pero que había un plazo, digamos, de milímetros para colocar y no llegaba la lluvia, uno sufría. Igual esta lluvia no soluciona todo, soluciona una parte importante. Prácticamente esta lluvia, como medimos recién, de los 90 milímetros caídos, 55 efectivos quedaron en el suelo. Ese también es otro concepto. Uno no puede contar aritméticamente que lo que llovió entró, sino que hay toda una dinámica un poco más compleja. Aparte de que entre el cultivo con esta cobertura, tiene una absorción muy grande, porque está en un pico de demanda, más allá de que esté empezando a caer, pero está en una parte de demanda alta. No soluciona todo, pero ayuda mucho. Si viniese otra lluvia, bárbaro, no habría que prender el equipo de nuevo, y si no, quizás haya que ayudarlo con un poquitito más para el lleno. En cursos y jornadas, un seminario técnico porcino en el marco del ciclo de conferencias internacionales. El martes 19 de noviembre en la Sociedad Rural de Pergamino se realizará un seminario técnico sobre porcinos. En el encuentro se abordarán aspectos relacionados a la sanidad animal y el laboratorio como herramienta para el control y prevención de enfermedades, interpretación de perfiles serológicos y procedimientos de extracción y envío de muestras. El evento de acceso libre y gratuito. Por mayor información, los interesados pueden contactarse al teléfono 02477 44 52 70. Se hablaba de tiempos, hijos, trabajo, lucha. Ganadería. En octubre, la faena de hembras superó el 43%. Así lo advierte un informe de CICRA, donde estima que faenaron casi 150.000 cabezas más que en octubre de 2012, advirtiendo que el ciclo ganadero estaría ingresando en una nueva fase de liquidación de existencias. Liberación de mercados. Desde las Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, volvieron a la carga con el reclamo de liberación de mercados de exportación. Según la entidad, sin intervención del Estado y en un mercado competitivo, nuestro país podría producir 35 millones de toneladas de maíz y aportar divisas a la economía nacional por más de 5.000 millones de dólares. Llegamos al final de esta edición, les agradecemos la compañía y les recomendamos que quienes quieran ver los programas ya emitidos lo pueden hacer en la página web www.rio4agro.com.ar. Hasta mañana. Que traigas una esperanza